Un saludo para todos los miembros del equipo de formadores del Diaconado Permanente, para mis hermanos diáconos. Quisiera en primer lugar disculparme por no poder estar presencialmente con ustedes en esta actividad, pero bueno, ya las causas muchos de ustedes la conocen. Quisiera realizar mi exposición con respecto al estudio de este documento final, producto de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha sido presentado el año pasado y cuya parte que me corresponde es la unidad como armonía. Es el tema que me ha correspondido exponer para este análisis, este apartado. Para ubicarnos un poco dentro del contexto del documento que hemos ido analizando durante estos días, eh, la, el fragmento, la parte que me corresponde a mí exponer de la unidad como armonía, está enmarcada dentro de esa primera temática que se aborda en este documento final, el cual se titula El corazón de la sinodalidad, llamado por el Espíritu Santo a la conversión. Y esta parte de la unidad como armonía corresponde a los numerales 34 al 42 de este documento que hemos estudiado. Para entrar un poco en contexto, cuando nosotros estudiamos o analizamos el concepto de estas dos palabras, unidad y armonía, pues son conceptos que van interconectados, van enlazados y que se pueden aplicar a diversos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Diversos aspectos, desde el arte, desde el diseño, desde las relaciones sociales, desde la vida personal de cada individuo. Por eso es que cuando hablamos de buscar la unidad como armonía, implica pues esa integración de diversos elementos, donde deben ser coherentes, equilibrados, estéticamente también agradables, ya sea desde los ámbitos visuales, emocionales, sociales, incluso hasta organizativos. Por eso es que esta primera parte del documento final del Sínodo de los Obispos nos habla acerca de ese espíritu de sinodalidad y de ese espíritu también de unión que se debe tener, sobre todo en este apartado donde nos habla de ese tema de la unidad. Por eso es que acá en estos numerales que vamos a ir analizando ahorita en adelante, pues vamos a hablar un poco de ese concepto de lo que quiere la iglesia, de la unidad, de la comunión y sobre todo del involucrar y abrir las puertas también a todos como iglesia sinodal. El numeral 34 de este apartado de la unidad como armonía abre un poco con el tema de las relaciones, sobre todo las relaciones personales. Y este apartado o este numeral abre incluso con una cita de la exhortación apostólica Christus Vivit del Papa Francisco del año 2019, en el cual, parafraseando un poco la cita, nos habla de que una criatura humana, por su naturaleza espiritual, pues se realiza o crece en medio de las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de una manera auténtica, de una manera eficaz, pues más madura se hace también la identidad personal de ese ser humano, de esa persona. Por eso es que una persona se valoriza no aislándose, no viviendo de una manera aislada del mundo, sino en medio de las relaciones que va teniendo con otras personas y sobre todo con Dios. Y es por eso que de allí radica la importancia o la fundamentalidad de esas relaciones también en el ser humano. La iglesia sinodal va abriendo su camino a estas relaciones, es fundamentada en algo que nos deja Jesús, que es el mandamiento nuevo del amor y que viene expresado en ese Evangelio de San Juan capítulo 13. Por eso es que sin amor no puede existir esas relaciones personales, interpersonales entre los seres humanos, entre los individuos. Por eso es que nosotros, como iglesia sinodal, pues tenemos que fundamentar también esas relaciones con una figura muy bonita, muy especial, que incluso la celebrábamos hace unas 2 o 3 semanas atrás, que es la imagen de la Santísima Trinidad. Esa unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos hace pues vivir también esa unidad en medio de nuestro ser, de nuestro entorno. La Lumen Gentium numeral 4 nos habla de que la iglesia es un pueblo reunido en virtud
de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueblo reunido en virtud de esa unidad, ese reflejo de unidad que se nos manifiesta a nosotros y que en medio de la diversidad, en medio de las edades, del sexo, de la posición que cada uno puede tener, incluso de las posturas políticas, sociales, económicas que cada individuo puede generar, pues eso nos ayuda también a nosotros a marcar como ese entorno en el cual nosotros podemos también crecer como personas y que en medio de la diversidad pues también eso ayuda a crecer esas relaciones que la iglesia quiere también para este camino que se está dando, que se quiere ejercer a través de este camino sinodal. El siguiente apartado, el número 35, pues nos habla un poco también de esa unidad desde el punto de vista de la familia, la importancia de la familia también dentro de este camino de iglesia sinodal. La Lumen Gentium numeral 11 nos habla de esa familia como seno de la iglesia doméstica. Y la familia, pues en este caso, es la base y el fundamento de esa iglesia sinodal que se quiere para este tiempo. A pesar de que la familia actualmente está muy fracturada, pues es allí donde se aprende a conocer, se aprende a tomar decisiones juntos, se aprende a caminar, se aprende a escuchar, se aprende a comunicar también lo que nosotros queremos expresar a los demás. Es por eso que la familia es la base para que nosotros podamos también aprender a relacionarnos con los demás y poder poner en práctica también esa base de la iglesia sinodal. Por eso es que la familia, en este caso, es muy importante. Sobre todo podemos tener o traer a nuestra imagen la familia de Nazaret, esa unión entre José, María, Jesús, que nos hacen a nosotros poder también discernir ese camino de comprensión, de entendimiento, de unión, así como lo expresaba a imagen de la Santísima Trinidad, pues que también sea a imagen de la familia, que nosotros vayamos caminando en ese ámbito sinodal. El numeral 35 habla un poco también o coloca una cita del Papa Francisco también en un discurso dado a los participantes de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el año 2022, donde hablaba de manera textual, donde la familia humaniza a las personas mediante la relación del nosotros y al mismo tiempo promueve las legítimas diferencias de cada uno. Es decir, que en la familia es donde la persona pues se vuelve más comprensiva, más humana, aprende también a relacionarse en medio de la sociedad, en medio de las relaciones interpersonales que puede también tener y pues bueno, también puede tener o promover las legítimas diferencias que cada uno puede tener. Como lo dije anteriormente, no todos somos iguales, todos venimos de distintas realidades sociales, económicas, políticas, tenemos diferentes edades, diferentes sexos, diferentes ocupaciones y cada uno de nosotros pues puede también aportar ese granito en medio de la diversidad, también poder crear esa unidad que se quiere. Este camino sinodal nos ha permitido descubrir que la iglesia pues está llena de distintos carismas, distintos dones, y es el Espíritu Santo quien va guiando este camino, este proceso sinodal. Tomando como cita la referencia que nos da allí el documento, en la Constitución Lumen Gentium, numeral 7, y basado también en la cita bíblica primera de Corintios 12, pues nos habla un poco acerca de esto, que la constitución del cuerpo de Cristo está vigente por la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y su diversidad de ministerios. Por eso es que dentro de la Iglesia vamos a encontrar distintos carismas, distintos ministerios, que todos son importantes también para ampliar la participación de todos los que tienen posturas o realidades diferentes. Por eso es que nosotros, dentro de este camino sinodal,
debemos siempre ampliar las posibilidades de participación y no cerrar las puertas a aquel que a mi parecer no está conforme a mis criterios o a mis deseos o a lo que yo quiero hacer o lo que quiero realizar, sino que al contrario debemos dar apertura a todos. Por eso se habla de un camino sinodal, se habla de una iglesia sinodal, donde debemos tomar lo bueno de cada realidad, lo bueno de cada carisma, para ponerlo también en práctica al servicio de la iglesia y poder aumentar esa participación de los fieles. En nuestro tiempo vamos a tener muchas dificultades, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque una de ellas, o la más notoria, es la falta de participación también del pueblo católico. Y es algo que nosotros debemos analizar también desde adentro de la iglesia. Debemos ponernos las manos en el corazón y discernir también qué es lo que no estamos haciendo quizás tan bien, que no nos permite avanzar en este sentido. Por ejemplo, si vamos a una realidad de una comunidad, de un municipio, de una parroquia, donde quizás podamos ver el día domingo la iglesia llena, pero esa iglesia llena no representa quizás el 1 o el 2% de todo el pueblo católico que puede existir en esta comunidad. Entonces es algo también que nosotros debemos reflexionar y poner también digamos, en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a guiar y a discernir qué podemos mejorar también para que este camino sinodal pues tenga una mejor presencia, una mejor participación y podamos así involucrar a más personas. Y en este sentido de ampliar esas posibilidades de participación, también el numeral 37 nos habla un poco acerca de lo que es la articulación de las iglesias particulares o locales. Cada diócesis está enmarcada en unas realidades distintas, sobre todo culturales, geográficas, que marcan pues también una particularidad o marcan también un estilo propio. Y la idea es que de cada una de esas iglesias particulares pues se tome también como referencia todas esas cosas que al articularlas, al engranarlas, pues permitan también llevar adelante un caminar juntos, un mejor camino de iglesia sinodal. Esto es lo que hace referencia un poco la Lumen Gentium, numeral 13, también con respecto a esta parte de poder brindar desde cada ámbito, digamos, lo bueno que pueda tener. Dice textualmente este numeral: cada una de las partes colabora con sus dones propios, con el restante de las partes y con toda la iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. Vuelve a aparecer allí este término que es el que hemos venido enfocando en este apartado, que es el tema de la unidad. Unidad, que es lo que nos está pidiendo la iglesia en este camino sinodal. ¿Y quién es el encargado de velar por esa unidad o por esa articulación o por esa unión? Es la figura del Papa, sucesor de Pedro. En base a esta figura del sucesor de Pedro es que se da esa unidad desde cada realidad distinta. Repito, cada iglesia particular tiene una cultura distinta, una realidad geográfica distinta, una realidad social distinta, pero que al articularla, pues se va a lograr ese resultado de una iglesia que camina junta, de una iglesia sinodal. El decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, en el numeral 22, pues también hace alguna referencia a este aspecto. Dice textualmente: garantiza las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. ¿Quién hace eso? La figura del Santo Padre, en este caso del Papa, que es el que debe articular para que desde cada realidad se pueda tomar lo mejor que sirva también para el crecimiento de la Iglesia. Uno de los aspectos que se ha puesto en relieve en este camino sinodal ha sido el tema de la pluralidad de iglesias, y es pues algo que se ha venido caminando y se ha venido culturizando para que podamos tener esa llamada universal de Dios a formar parte de su pueblo.
Por eso es que vamos a encontrar dentro de este apartado, el numeral 38, ese llamado también a que desde los carismas, desde las realidades que cada iglesia pueda presentar, poder tener también ese término de unidad. La exhortación apostólica Nuevo Milenio en Oente, el 6 de enero del 2001, nos hace un poco referencia a esto en el numeral 46. La unidad de la iglesia no es la uniformidad, sino la integración orgánica de las legítimas diversidades. Como lo dije anteriormente, cada iglesia es diferente, cada realidad es diferente, pero aquí estamos llamados a que todas se puedan integrar y todas puedan caminar juntas. ¿Y quién hace esto? Cristo. Cristo es quien hace que cada una de las realidades distintas pues pueda de manera articulada unirse para que puedan desde la variedad de carismas, de la variedad de dones que puedan ir surgiendo desde cada realidad, puedan unirse y que todas esas expresiones a la final puedan llevar un solo mensaje, ¿sí? Que es el que nos va a ayudar a crecer como iglesia y a crecer en este camino. La variedad de expresiones del mensaje salvífico evita reducirlo a una comprensión única en la vida de la iglesia y de las formas teológicas, litúrgicas, pastorales y disciplinares en las que se expresa. Cada una de las iglesias particulares, de las iglesias o de los ritos que tenemos dentro de la iglesia cristiana, pues tiene realidades distintas desde el punto de vista teológico, cultural, pastoral, litúrgico, pero que al integrarlas pues podemos tener una comprensión única de ese mensaje salvífico que Dios quiere para nosotros, que Jesús pone en medio para la salvación de todos. Es el mensaje de la salvación al final el que queremos llevar adelante. Valorar los contextos culturales, las diversidades, las relaciones que hay entre cada una de estas realidades es una de las claves para poder continuar con este camino sinodal, con esta iglesia sinodal. Por eso es que en esta asamblea del Sínodo de los Obispos, pues se ha tenido a bien aplaudir, digamos, el avance en este camino ecuménico que se ha tenido también durante las últimas décadas, por más de 60 años, 70 años, a partir del Concilio Vaticano II, pues se han tenido avances en este aspecto, en poder unir también o incorporar a otras realidades, otras culturas, otros contextos, también dentro del ámbito de la iglesia. Y eso pues nos permite también caminar en unidad y en armonía. Nos permite también caminar hacia unas prácticas eclesiales más sólidas y fundamentadas, sobre todo en ese camino ecuménico que es lo que la iglesia está buscando también en estos últimos tiempos. Y dentro de este ámbito también de abrir la iglesia a otros contextos, a otras relaciones, pues también el numeral 41 nos habla un poco acerca de lo que son las relaciones con otras tradiciones religiosas. Para nadie es un secreto que en nuestro ámbito eclesial, en nuestro ámbito comunitario, en nuestro ámbito de realidad en comunidad, pues nos vamos a encontrar con personas que quizás no están muy cerca de lo que es el cristianismo, de la iglesia, personas que quizás ni siquiera están bautizadas, ni siquiera creen en Cristo, ni siquiera creen en Dios. Por eso es que este numeral hace referencia a que nosotros como iglesia pues también debemos llegar a esas personas. Incluso hace una referencia muy bonita en la cual nosotros en la liturgia del Viernes Santo pues oramos por esas personas, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en la iglesia, por los que no creen en Dios, incluso pues por aquellos que no forman parte de nuestro mismo creer, de nuestro mismo ser. Y esto pues es algo que nos permite también a nosotros caminar como iglesia. Por eso es que la iglesia sinodal está llamada a abrir esas relaciones con otras tradiciones religiosas.
la Conferencia Episcopal Católica de la India en el año 2016 dio una respuesta básicamente a esas iglesias de la India en base a esos desafíos actuales que se estaban estableciendo y que continúan hoy día estableciéndose. ¿Qué decía este mensaje? Establecer la amistad, la paz, la armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. ¿Qué pasa? Cada una de estas realidades, cada una de estas tradiciones religiosas, pues también tienen algo bueno que podemos tomar, así como ellos también toman cosas buenas de nosotros. Entonces es algo que nos va a permitir también abrir esas relaciones con esas otras tradiciones, con esas otras tradiciones religiosas, con esas otras religiones que nos van a permitir también avanzar y crecer en ese camino sinodal. Incluso es algo que se aplaudía también en la Asamblea General de los Obispos. El entonces cardenal Prevost, Robert Prevost, hacía referencia un poco acerca de este punto específicamente. Quise tomar este video de la Asamblea General en donde él pues nos habla un poco acerca de este apartado. Vamos a escuchar un momento la traducción de lo que en esta asamblea expresaba el entonces cardenal Robert Prevost, actual Papa León, acerca de este término. Es algo que permite a la Iglesia seguir viviendo la comunión de una forma muy concreta, por lo que hay una serie de experiencias diferentes que pueden explicar esto mejor que yo, ¿no? Con mi enfoque. Algunos miembros del sínodo han hablado de la experiencia de llevar un grupo de budistas, monjes budistas a Roma para encontrarse con el Santo Padre. Y al final les dijeron, estamos celosos de ustedes y de su experiencia católica, porque en ningún otro lugar del mundo encontrarán la experiencia de una comunidad mundial basada en un principio de unidad expresada de una forma tan clara como por el obispo de Roma para los católicos. Es algo que valora el cardenal Prevost, en ese momento cardenal Prevost, hoy Papa León, que la unidad expresada de esta manera, o como lo expresa la Iglesia Católica, pues es algo que también, digamos que es como envidia para otras realidades, para otras tradiciones, y que en ese momento, pues el Papa Francisco lo llevaba de esta manera muy, muy bien, pues articulando con esas otras tradiciones para que pudiese tener ese camino de poder generar esa unidad y esa armonía, que es lo que la Iglesia quiere, ¿no? El numeral 42, que es el que cierra este apartado de la unidad como armonía, pues un poco lo que nos da es un resumen de lo que es el querer de esta asamblea, ¿no? Y de este sínodo de los obispos, poder alcanzar esa pluralidad, esa apertura a la iglesia sinodal. Y cuando hablamos de pluralidad, hablamos de apertura, es que debemos involucrar a todos, indiferentemente de la tradición, de la región, de la cultura, del lugar donde está, de la edad, del sexo, de la ocupación que pueda tener, pues que cada uno pueda aportar lo mejor que tiene de sí y entre todos poder engranar ese camino sinodal, ese camino de iglesia sinodal que se quiere para estos tiempos. Y todo esto, pues, ¿para qué? Para ponerlo al servicio de una misión común, que es el de la evangelización, el de poder llevar el mensaje también a muchas más personas y a todos aquellos que lo necesitan. Hacía referencia el documento a una articulación, por ejemplo, a una orquesta, la que se debe tener una orquesta. Cada instrumento pues aporta distintos tonos, distintos métodos, distintas armonías, pero que todos son necesarios, igual que las voces. Cada uno pues tiene una voz distinta, miembros de una orquesta o de una coral,
y cada una de esas voces es necesaria. Por eso es que nosotros también debemos tomar como referencia de que en la iglesia debemos todos tocar para que sea armonía dentro de ese resultado. El cardenal Prevost, el entonces cardenal Prevost, en el año 2024 en la asamblea, nos hacía también un llamado a esto, ¿no? A ampliar nosotros el compás para poder integrar, poder generar mayor unidad en medio también de esa diversidad que pueda existir. Vamos a escuchar lo que nos decía el entonces cardenal Prevost en la Asamblea de los Obispos. Así que la iglesia está abierta para todos. Tenemos que ensanchar nuestra tienda, que la gente sepa que todos son bienvenidos y bienvenidas en la iglesia. Y nuestra labor tiene que ser una expresión de esta apertura para decir que todo el mundo está invitado a formar parte de la comunidad de la iglesia. Gracias. Ampliar nuestra tienda. Debemos ampliar las puertas para que todos puedan entrar por medio de ellas. Bien, esto es lo que nos habla básicamente este apartado de la unidad como armonía. Con esto pues concluyo mi exposición. Espero que haya sido del agrado de todos y que pues bueno, podamos entender y comprender que este camino sinodal es un camino que nos llama a vivir este encuentro con unión, con fraternidad, con armonía, con apertura, para que nuestra iglesia sea una iglesia sinodal, una iglesia que camine junta, que camine unida bajo ese principio de amor que el Señor quiere para nosotros. Saludos para todos.